Imagínate esto, una maceta de tomates en el porche trasero de una casa en algún lugar del centro de Estados Unidos. Las hojas se están rizando y poniendo amarillas en los bordes. La tierra se ha desprendido de las paredes de la maceta, agrietada y pálida, dura como un plato. El agua que se vierte encima simplemente resbala. La tierra la repele, como la cera. Y aquí viene lo incómodo. Pregunta, ningún centro de jardinería quiere a nadie. Preguntar, ¿cómo puede la tierra, la sustancia que se supone da vida, volverse tan muerta que se niega incluso a absorber agua? La respuesta se esconde dentro de un secreto industrial de 70.000 millones de dólares. ¿Y la solución? Cuesta menos que $1. Está presente en casi todas las cocinas de Estados Unidos ahora mismo. Esta noche, una simple infusión vertida sobre eso. La tierra agrietada y sin vida desencadenará algo extraordinario. Una explosión microbiana tan poderosa que puede transformar el desierto biológico en tierra fértil y viva por la mañana. Pero primero, ayuda a comprender exactamente cómo el suelo. Me enfermé así en primer lugar. 1. El gran engaño del suelo. La industrialización de un sistema biológico. Desierto. Entra en cualquier tienda de mejoras para el hogar un sábado por la mañana. El pasillo de jardinería está repleto desde el suelo hasta el techo con brillantes bolsas de colores, mezcla para macetas de primera calidad, mezcla de crecimiento milagroso, calidad profesional. El empaque promete resultados exuberantes. El precio sugiere calidad, pero lo que realmente hay dentro de esas bolsas cuenta una historia muy diferente. Historia. Para cumplir con las normas de seguridad agrícola y producir un producto uniforme y libre de malezas, los fabricantes de tierra comerciales someten sus mezclas a un procesamiento extremo. Las materias primas, principalmente turba y corteza compostada, pasan por protocolos de esterilización agresivos que implican calor intenso y tratamientos químicos. Investigadores en la Universidad Estatal de Colorado tienen documentado que elimina todos los virus resistentes al calor y las semillas de maleza requieren temperaturas sostenidas entre 180 y 212 grados Fahrenheit. Ese proceso hace exactamente ¿qué es? Diseñado para eso. Todos los patógenos mueren, todas las semillas de maleza se neutralizan. Pero aquí está la parte que la bolsa no menciona. Todos los organismos beneficiosos también mueren. Las bacterias fijadoras de nitrógeno desaparecidas. Los hongos micorrízicos que se han asociado con las raíces de las plantas durante 400 millones de años destruidos. Los microscópicos. Red alimentaria que la naturaleza pasó eones de ingeniería colapsando por completo. Lo que queda es una esponja inerte y estéril. Biológicamente, en esencia, es un postre envasado en una bolsa de plástico. Y aquí es donde la historia da un giro más oscuro. En la naturaleza, las plantas nunca se alimentan solas. Liberan azúcares a través de sus raíces para nutrir un ejército subterráneo de microbios, y esos microbios les devuelven el favor, extrayendo del suelo fósforo, zinc, hierro y docenas de otros minerales, luego entregándolos directamente a la planta en formas que pueda absorber. Es una asociación más antigua que las propias flores, pero en una mezcla para macetas esterilizada. La planta no tiene socios, está aislada, sola, y ese vacío biológico no es un defecto del producto, es la base de todo un modelo de negocio. Porque una vez que el suelo no puede proporcionar nutrientes de forma natural, los jardineros no tienen más remedio que seguir comprando fertilizantes sintéticos, temporada tras temporada, año tras año. La pregunta que vale la pena hacerse a continuación, ¿cómo comenzó este ciclo? 2. La muleta química y el monopolio de 70.000 millones de dólares. Su origen se remonta a 1908, en un laboratorio alemán, con un avance científico que cambió radicalmente el rumbo de la civilización humana, el proceso Haber-Bosch. Dos brillantes químicos descubrieron cómo extraer nitrógeno directamente de la atmósfera y, mediante calor intenso, presión extrema y gas natural, lo transformaron en amoníaco sintético. Ese amoníaco se convirtió en la base de la medicina moderna, fertilizante, y sin duda, este invento evitó la hambruna masiva en el siglo XX. Miles de millones de personas están vivas hoy gracias a él, pero toda herramienta poderosa conlleva un coste oculto, y el coste del nitrógeno sintético es: el fertilizante se revela lentamente, en silencio, bajo tierra, donde la mayoría de la gente nunca mira. Cuando las sales minerales sintéticas concentradas entran en contacto con la tierra del jardín, las plantas responden de inmediato. Se produce un crecimiento acelerado, las hojas se vuelven verdes, sube rápido, parece un éxito, pero ese rápido enrojecimiento es engañoso. Es el equivalente biológico de reemplazar una comida equilibrada con un subidón de azúcar. La planta crece rápidamente, pero el crecimiento es suave, forzado y dependiente del siguiente aplicación. Mientras tanto, bajo la superficie, esas sales químicas agresivas dañan el delicado ecosistema del suelo. Las delicadas colonias bacterianas que mantienen unidas las partículas del suelo, las que producen el pegamento natural que mantiene la tierra blanda y desmenuzable, no pueden sobrevivir al ataque químico, mueren. Y sin ese pegamento biológico, la estructura del suelo se derrumba. El suelo se compacta, se vuelve sin aire e hidrófobo. Comienza a repeler el agua en lugar de absorberla. Hoy en día, el mercado mundial de fertilizantes sintéticos genera más de 70.000 millones de dólares anuales. Un puñado de corporaciones multinacionales controlan la mayor parte. Y el modelo de negocio es sorprendentemente simple: vender un producto que resuelve el problema que crea. Los fertilizantes sintéticos no regeneran la biología del suelo, la destruyen. El suelo se vuelve dependiente de insumos químicos continuos. Y los jardineros regresan a la tienda año tras año, atrapados en un ciclo que nunca eligieron. Piénsalo por un momento. Un jardinero aficionado que compra
compra una bolsa de tierra para macetas y una botella de fertilizante líquido cada primavera participa en el mismo ciclo económico en el que se basa la agricultura industrial, solo que a menor escala. El suelo se debilita, la dependencia crece, el gasto nunca cesa. Pero hay una manera de romper ese ciclo, y la clave la dejó una de las mentes científicas más brillantes de la historia. Un libro que casi nadie lee ya. 3. La advertencia final de Charles Darwin, las entrañas perdidas de la Tierra. Todo el mundo conoce a Charles Darwin por la teoría de la evolución. Los pinzones de Galápagos, el viaje de la HMS Beagle. Estas son las historias que se enseñan en todas las escuelas, pero muy poca gente sabe cuál era la obra científica más importante que el propio Darwin consideraba. No trataba sobre pinzones, sino sobre gusanos. En 1881, al final de su vida, Darwin publicó un estudio meticuloso titulado La formación de los vegetales. Mo a través de la acción de los gusanos. Había pasado décadas, no meses, décadas, observando lombrices de tierra, en su propio jardín, contándolos, midiendo su producción, observándolos digerir las hojas muertas y transformarlos en humus extraordinariamente rico. Él llamaba a las lombrices de tierra los intestinos de la tierra. Lo decía literalmente, son el sistema digestivo de un suelo sano. Las lombrices de tierra airean el suelo compactado, crean canales de drenaje. Sus excrementos contienen 5 veces más nitrógeno, 7 veces más fósforo y contiene 11 veces más potasio que el suelo circundante. Lo que sea, las lombrices de tierra prosperan, las plantas prosperan. Su sola presencia es un indicador fiable de que el suelo bajo tierra está vivo y funcionando. Así que piense en esto. ¿Cuándo fue la última vez que apareció una lombriz de tierra sana y gorda en una tienda? ¿Compraste una bolsa de sustrato para macetas? ¿O está en un bancal elevado y desgastado que durante años solo ha recibido fertilizante sintético? La respuesta, casi siempre, es nunca. Y la razón es sencilla. Las lombrices de tierra no comen tierra. Se alimentan de los microorganismos que viven en la tierra. En suelos esterilizados y tratados químicamente, no hay nada que puedan comer. Además de eso, las condiciones ácidas creadas por los fertilizantes sintéticos y la turba cruda reducen el pH del suelo a niveles que literalmente queman su piel. Los gusanos se van, o nunca llegan. La advertencia de Darwin, de hace un siglo, era clara. Si se pierden los gusanos, se pierde la tierra. Si se pierde la tierra, se pierde todo lo que crece en ella. La buena noticia, recuperarlos no es complicado. Solo requiere comprender que los trae. Y un descubrimiento realizado al otro lado del mundo, casi 100 años después de la muerte de Darwin. 4. El secreto del este, el milagro microbiano del Dr. Teruo Iga. La década de 1980, en la isla subtropical de Okinawa, Japón, un investigador hortícola llamado Dr. Teruo Iga estaba lidiando con un problema que llevaba décadas gestándose. Químico. La agricultura estaba produciendo cosechas impresionantes a corto plazo, pero el daño a largo plazo a la salud del suelo se estaba volviendo imposible de ignorar. Los campos estaban perdiendo materia orgánica, insecto beneficioso, las poblaciones se estaban desplomando, y los insumos químicos necesarios para mantener los mismos rendimientos seguían aumentando año tras año. El Dr. Iga comenzó a plantear una pregunta radical. ¿Qué pasaría si, en lugar de alimentar la planta directamente con productos químicos sintéticos, la atención se centró en nutrir el suelo, alimentando específicamente a los organismos microscópicos que dan vida al suelo? Comenzó a aislar microorganismos beneficiosos que se encuentran de forma natural, muchos de ellos recolectados de algo tan común como la superficie, de granos de arroz sin lavar, y combinándolos en consorcios cuidadosamente equilibrados. Llamó al concepto microorganismos efectivos, OEM. En el centro de sus equipos microbianos se encontraba una superestrella en particular, Lactobacillus, comúnmente conocido como bacteria del ácido láctico. Puede que ese nombre suene técnico, pero no tiene nada de exótico. Lactobacillus es exactamente el mismo grupo de bacterias beneficiosas en las que los humanos hemos confiado durante miles de años. Cada cucharada de yogur, cada bocado de pan de masa madre, cada bocado de chucrut o kimchi, Lactobacillus está haciendo el trabajo. Lo que el Dr. Iga y los investigadores posteriores descubrieron fue extraordinario. Cuando estas bacterias lácticas se introducen en suelos empobrecidos, funcionan como un poderoso probiótico para la tierra. Suprimen los patógenos causantes de enfermedades al competir con ellos. Descomponen la materia orgánica atrapada, materia, y convertirla en oscura y rica, humus. Desbloquean minerales que estaban unidos químicamente y no estaban disponibles para las raíces de las plantas, y producen compuestos, incluyendo vitaminas del grupo B, que estimulan directamente el crecimiento de las plantas y el desarrollo de las raíces. Esta era la pieza que faltaba. No más productos químicos, no más insumos sintéticos. Simplemente el regreso de la mano de obra microscópica que la agricultura industrial había exterminado sistemáticamente. La ironía es difícil de pasar por alto. La humanidad ha estado fermentando alimentos con estos mismos organismos durante al menos 10.000 años. Mucho antes de que alguien entendiera siquiera qué eran las bacterias. El conocimiento siempre estuvo ahí, solo necesitaba ser señalado. En el suelo en lugar de en la encimera de la cocina. Y lo más sorprendente, cultivar estos organismos en casa no requiere laboratorio, sin equipo especial y casi sin dinero. Los ingredientes ya están en la cocina. 5. Elaborando el elixir de la resurrección de un peso. Arroz, melaza y ceniza. 3 ingredientes comunes de cocina. Un proceso sencillo. Y un resultado que ningún producto comercial en los estantes de ningún vivero puede replicar. Porque lo que crea esta bebida es demasiado vivo para sobrevivir en una bolsa sellada en el estante de un almacén
almacén durante meses. Aquí te explicamos exactamente cómo funciona, paso a paso. Ingrediente 1. Agua de arroz fermentada. El iniciador biológico. La próxima vez que cocines arroz para la cena, esa agua turbia de enjuague que normalmente se va por el desagüe es oro líquido. Está repleto de almidones, carbohidratos complejos y oligoelementos. El alimento perfecto para capturar y multiplicar las bacterias lácticas beneficiosas. Bacterias ácidas directamente del aire circundante. Aquí tienes lo que debes hacer. Vierte el agua lechosa del lavado del arroz en un frasco de vidrio limpio, llenándolo hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Añade media taza de arroz cocido sobrante. Esto actúa como fuente de energía de liberación lenta. Cubre el frasco sin apretar con un paño transpirable o una toalla de papel sujeta con una goma elástica. Nunca lo cierres herméticamente. Las bacterias necesitan circulación de aire. Coloca el frasco en un armario oscuro a temperatura ambiente, no en el refrigerador, no bajo la luz solar directa, simplemente en un estante oscuro y tranquilo. Durante 3 a 5 días, un sabor ligeramente ácido y agradable. Se desarrollará un olor ácido, muy similar al de la masa madre fresca. Ese olor es la señal. Lo que ha ocurrido dentro de ese frasco es un silencioso milagro de fermentación. Las bacterias del ácido láctico se han multiplicado exponencialmente. Al quinto día, ese humilde frasco de agua de arroz contiene cientos de millones de organismos beneficiosos por mililitro. Una fuerza laboral viva cultivada a partir de restos de cocina. Si el frasco huele mal, podrido o muy desagradable, algo salió mal. Deséchalo y empieza de nuevo. El olor correcto es limpio, ácido y ligeramente dulce, como el yogur o el vinagre suave. Ingrediente 2. Melaza negra. El combustible de alto octanaje. El arroz fermentado. El agua ahora contiene una próspera población de bacterias beneficiosas. Pero antes, al enviarlos al entorno hostil y desolado del suelo agotado, necesitan una enorme cantidad de energía. Esa energía proviene de la mecha negra. Melaza. La melaza negra, el subproducto oscuro y espeso del refinado del azúcar, es una fuente inagotable de nutrientes. Está cargada de azúcares simples para energía microbiana inmediata, además de hierro, calcio, magnesio y potasio. Es barato, está ampliamente disponible y se conserva bien a temperatura ambiente. Para preparar la bebida final, diluya el agua de arroz fermentada en aproximadamente un galón, aproximadamente 4 litros, de agua limpia y sin cloro. Luego, agregue 1 o 2 cucharadas de melaza negra y revuelva hasta que se disuelva por completo. El efecto es inmediato. Esos azúcares simples atacan a la población bacteriana como combustible para cohetes. Comienza una segunda ola de reproducción microbiana explosiva. Las bacterias comienzan a multiplicarse rápidamente y a secretar polisacáridos pegajosos, sustancias naturales que pronto actuará como pegamento biológico, uniendo de nuevo las partículas del suelo en la estructura suave y desmenuzable que caracteriza a la tierra sana. Se supone que debe contener. Ingrediente 3. Ceniza de madera, el ancla mineral y corrector de pH. El ingrediente final aborda un problema químico crítico que la mayoría de los jardineros ni siquiera se dan cuenta de que existe. Las mezclas comerciales para macetas a base de turba son naturalmente muy ácidas, a menudo con un pH inferior a 5,0. A esa acidez nivel, los nutrientes esenciales como el calcio y el fósforo quedan bloqueados químicamente, sin estar disponibles para las raíces de las plantas, independientemente de la cantidad de fertilizante que se añada. Y ese bajo pH es una de las principales razones por las que las lombrices de tierra evitan la tierra para macetas comercial. Les quema la piel sensible. La ceniza de madera simple y sin tratar de una chimenea o fogata es un material alcalino natural, rico en carbonato de potasio, sílice y oligoelementos. Es un excelente corrector de pH. Sin embargo, y esto es importante, la ceniza de madera cruda aplicada directamente a las raíces de las plantas puede ser cáustica y dañina. Es demasiado agresiva en su estado sin procesar. Forma. Aquí es donde la química de la bebida se vuelve elegante. Agregar aproximadamente 1/4 de taza de ceniza de madera limpia a la mezcla de melaza y agua de arroz crea una reacción controlada. Los ácidos orgánicos producidos por las bacterias del ácido láctico neutralizan. La fuerte alcalinidad de la ceniza cruda convierte esos minerales cáusticos en nutrientes suaves, biodisponibles y beneficiosos para las plantas. La ceniza eleva simultáneamente el pH de la mezcla ácida a un rango que prefieren las lombrices de tierra y las raíces de las plantas. Utilice únicamente ceniza de madera limpia y sin tratar, no briquetas de carbón, sin madera pintada ni tratada a presión, sin leños con iniciadores químicos, solo ceniza de madera dura. Remuévala. Déjala reaccionar de 10 a 15 minutos. La mezcla está lista, un tónico vivo, burbujeante y con aroma a tierra, que contiene miles de millones de organismos beneficiosos, minerales fácilmente disponibles y los componentes biológicos necesarios para regenerar el suelo muerto desde adentro hacia afuera. 6. El milagro nocturno de 12 horas. La resurrección. La noche es el momento ideal para preparar esta infusión. El sol se ha puesto, la evaporación disminuye y las temperaturas más frescas les dan a los microbios su mejor oportunidad para establecerse antes. El calor de. Al día siguiente, vierta la infusión diluida lenta y generosamente sobre la superficie de la tierra cansada y compactada. En maceta, plantas, bancales elevados, zonas descuidadas del jardín. El objetivo es una saturación completa, no una simple pulverización. La tierra debe estar visiblemente húmeda de principio a fin. Luego, aléjate. Vete a dormir. Deja que pase el turno de noche. Comenzar. Esto es lo que sucede en la oscuridad mientras nadie mira. Estéril. El suelo compactado es hidrófobo. Su superficie
superficies están recubiertas de residuos minerales secos que repelen el agua, razón por la cual esa mezcla de tierra agrietada hace que el agua se deslice por los lados de la maceta. Pero la microbiota, los tensioactivos de esta bebida rompen esa tensión superficial. El líquido penetra en poros microscópicos que han permanecido sellados durante meses o incluso años. Durante las próximas 12 a 18 horas, miles de millones de bacterias del ácido láctico entran en su fase de colonización. Se extienden por las partículas del suelo, se adhieren a superficies de las raíces y comienzan a formar biopelículas, recubrimientos delgados y vivos que transforman las superficies minerales muertas en bienes raíces biológicos. Entonces, comienza algo aún más extraordinario. Las bacterias recién establecidas comienzan a asociarse con hongos micorrízicos nativos que ya se encuentran latentes en el suelo. Juntos tejen una red subterránea de filamentos similares a hilos llamada hifas. Esta red fúngica puede extender el alcance efectivo del sistema radicular de una planta hasta 100 veces. Él funciona como un sistema subterráneo de intercambio de recursos, intercambiando azúcares por minerales, transportando agua a distancias que ninguna raíz individual podría alcanzar e incluso transmitiendo señales químicas de advertencia entre las plantas cuando atacan las plagas. ¿Y las lombrices de tierra? En cuestión de días, a veces en la primera semana, aparecen los primeros signos. Pequeños excrementos. En la superficie del suelo, se aprecian pequeños túneles cuando se remueve suavemente la tierra. Esta bebida les ha proporcionado exactamente lo que necesitan a las lombrices de tierra. Un festín de alimento microbiano, un pH corregido que ya no les quema la piel y niveles de humedad adecuados. Las señales de éxito son evidentes. A la mañana siguiente, la superficie del suelo se verá más oscura y se sentirá ligeramente más suave al tacto. En una semana, el agua que se vierta sobre él se absorberá en lugar de escurrirse. En 2 o 3 semanas, la textura del suelo comienza a transformarse, pasando de ser dura, pálida y compacta a oscura, desmenuzable y esponjosa. El tipo de tierra que huele rica y viva cuando se aprieta un puñado. Ese olor, esa fragancia profunda, dulce y terrosa. Después de una lluvia cálida, tiene un nombre científico. Se llama petricor y es el olor de miles de millones de microorganismos haciendo exactamente lo que fueron diseñados para hacer. Esa mezcla para macetas agrietada, pálida y repelente al agua no necesitaba. Había que desecharlo. No necesitaba un reemplazo costoso. Solo necesitaba recuperar su biología. Y ahora la ha recuperado. 7. Lo que está en juego a nivel mundial. La historia aleccionadora de Sri Lanka. Lo que sucede en una sola maceta refleja lo que está en juego a nivel mundial. Está sucediendo a escala mundial. Y un reciente devastador. Ejemplo. Pruebas. Justo. ¿Qué tan alto? Lo que está en juego realmente es importante. En 2021, el gobierno de Sri Lanka tomó una decisión drástica. Motivado por objetivos ambientales, el país implementó una prohibición repentina y total de la noche a la mañana de todas las importaciones de fertilizantes químicos sintéticos. Los agricultores de toda la isla se ordenó cambiar inmediatamente a métodos orgánicos. La intención era noble. La ejecución fue catastrófico. Décadas de agricultura con productos químicos sintéticos habían dejado los suelos agrícolas de Sri Lanka biológicamente agotados. La vida microbiana de la que depende la agricultura orgánica, las bacterias, los hongos, las poblaciones de lombrices de tierra, habían sido sistemáticamente destruidas por años de insumos químicos. El suelo era, en efecto, adicto a los fertilizantes sintéticos. Y cuando el suministro se interrumpió de la noche a la mañana sin que existiera un plan de transición biológica, simplemente el suelo no podía nutrir los cultivos. El rendimiento del arroz cayó un 20%. La producción de té se desplomó. Las cosechas de hortalizas se hundieron en todo el país. La crisis agrícola derivó en escasez de alimentos, precios disparados y, finalmente, una grave inestabilidad económica y política. La industria de fertilizantes señaló a Sri Lanka como prueba de su argumento central. El mundo no puede alimentar. Se cultiva sin productos químicos sintéticos. Pero la lección es más compleja y se aplica directamente a cualquier huerto doméstico. El fracaso en Sri Lanka no fue que los métodos orgánicos no funcionen. El fracaso fue que se esperaba que un sistema biológico muerto funcionara. Funcionar de la noche a la mañana sin ser reconstruido primero. Nadie cultivó microorganismos autóctonos. Nadie hizo la transición de la biología del suelo gradualmente. La química se eliminó, pero la biología nunca se reemplazó. Ese es exactamente el mismo error que cometen los jardineros cuando dejan de usar fertilizantes sintéticos. Fertilizante en suelo agotado. Y esperar que la naturaleza simplemente tome el control. No funciona así. La biología tiene que ser restaurada intencionalmente. Primero, una cerveza casera de $1 no solucionará la crisis agrícola de una nación de la noche a la mañana, pero representa algo poderoso, un enfoque descentralizado y basado en la ciencia para la regeneración del suelo que cualquiera puede poner en práctica. No se requiere ningún mandato gubernamental ni cadena de suministro corporativa, solo millones de jardineros, reconstruyendo silenciosamente la biología bajo sus propios pies. Un frasco de agua de arroz fermentada a la vez. Conclusión. En resumen, esto es todo. Un frasco de agua de arroz, una cucharada de melaza, una pizca de ceniza de madera, 3 cosas que cuestan casi nada, combinados en una mezcla que hace lo que ninguna bolsa de fertilizante sintético lo ha hecho jamás. Devuelve la vida al suelo. Esta noche, guarda el agua de cocción del arroz. Busca la melaza al fondo de la despensa. Recoge un puñado de ceniza de la chimenea. Prepáralo. Viértelo sobre la mayoría. Una maceta de tierra cansada y descuidada
descuidada en el jardín. Y mañana por la mañana sal y toca esa tierra. Se sentirá diferente, olerá diferente, y dentro de unas semanas crecerá diferente, porque por primera vez en posiblemente años, esa tierra no solo sostendrá una planta, la alimentará, las lombrices volverán, las raíces llegarán más profundo, y ese tomate, el que no ha tenido buen sabor en años, podría recordarle a alguien el que cultivaba su abuela. Hasta la próxima. Mantén tus manos en la tierra y tu corazón cerca de ella. Feliz jardinería.